es la mesa de gobernanza del dato. Vamos a hacer, la dinámica va a ser de preguntas y respuestas a los invitados. En ese sentido sí que vamos a hacer una pequeña contextualización. Y bueno, que sí que diría que precisamente que empiecen por presentarse un poco qué hacéis, cómo veis, en qué os atañe esto que vamos a tratar. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Un placer, en nombre del Ayuntamiento de Alcobendas, el poder participar nuevamente en el Congreso de Novagop, en este caso en la novena edición. Y un placer también compartir con colegas como Fernando de Valencia, con Juan el moderador y con Astrid, que por desgracia no ha podido estar aquí físicamente, pero sí la tenemos ahí online, la vemos todos en pantalla. En mi caso, nosotros empezamos con el tema de los datos abiertos en el año 2013, empezamos un poco la casa por el tejado. ¿Por qué lo digo? Porque hay que ser transparentes y en el 2022 es cuando vamos a elaborar la estrategia de gobernanza del dato del Ayuntamiento de Alcobendas, ¿no? Entonces, con este bagaje de 13 años atrás, 10 años atrás, perdón, pues vamos a ver si somos capaces, sobre todo, de plantear un buen proyecto de estrategia de gobernanza del dato, yo creo que ya al nuevo equipo de gobierno que tome posesión en las elecciones del año que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la experiencia adquirida y el saber dónde estamos y qué es lo que necesitamos hacer será clave, sobre todo, para apoyar, y un poco la declaración de intenciones y por dónde va mi exposición o mis comentarios es: yo creo que la estrategia de gobernanza del dato es clave para que realmente las organizaciones se transformen, no solo digitalmente, que ahí es la tecnología la que nos va a poder ayudar, pero sobre todo organizacionalmente, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser clave en los próximos años. Esta mañana escuchaba a varias personas en varias de las mesas que ha habido aquí en Novagop y de nuevo todo el mundo está hablando de los datos, que debemos trabajar con datos, que debemos gestionar los datos, que debemos gobernar con los datos. Bueno, pues deberemos de hablar menos y hacer más, sobre todo en la próxima legislatura. Y luego, por otro lado, estoy liderando, en este caso, coordinando un grupo de trabajo de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, un grupo de trabajo sobre datos abiertos, y luego daré unas pequeñas pinceladas de varios de los trabajos que estamos haciendo con el fin de proponer, sobre todo, y en el que también Fernando está en el grupo de trabajo, estamos proponiendo a otras administraciones públicas hacia dónde podemos ir o qué tipo de datos son los que deberíamos abrir, primero para cumplir esa directiva y sobre todo poner el hincapié en los datos de alto valor, ¿no? Y por mi parte va a ser un placer compartir este espacio con vosotros. Fernando. Bueno, pues nada, yo también adherirme a los agradecimientos en nombre del Ayuntamiento de Valencia que haya contado con nosotros para este congreso y para esta mesa. En mi caso, yo vengo del mundo de la dirección de tecnología. Yo he estado siempre en proyectos dedicados a la implantación de tecnología, especialmente temas de administración electrónica. Y desde un año y pico a esta parte estoy en el Ayuntamiento de Valencia dedicado a proyectos de gobernanza de datos, de transparencia y de participación ciudadana. Y uno de los principales proyectos que se me encargó es precisamente empezar un proyecto de gobernanza de datos. De gobernanza de datos desde la perspectiva de los datos abiertos. Pero claro, una de las principales cuestiones que yo me planteé es: ¿se puede plantear una gobernanza de datos abiertos sin los no abiertos? Y es ahí donde viene la historia. ¿Qué datos son abiertos y qué datos no son abiertos? El tratamiento es diferente. Al final lo que hay que plantear es una gobernanza de los datos en general. Que en este caso, como uno de los principales casos de uso en materia de datos es precisamente la publicidad activa de estos datos abiertos, está muy ligado a temas de transparencia, pero obviamente conlleva otras muchas disciplinas que hay que tener en cuenta de cara a todos los datos que se puedan manejar en una organización. Y ahora luego hablaremos de las muchas técnicas y disciplinas que requiere esta gobernanza del dato, que una de las finalidades evidentemente serán los datos abiertos. Y a partir de ahí pues podemos explayarnos lo que nos deje el moderador. Astrid. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí a pesar de la distancia y estarlo virtualmente. Nada, deciros que hay que cuidarse de nuevo porque el virus sigue circulando y a pesar de tener las 3 dosis, pues lo que ya es bastante fuerte. Si no estaría aquí con vosotros, porque me apasiona el tema.
Yo represento la Administración Abierta de Cataluña, la asociación, que presta servicios a todas las administraciones catalanas, ofrece servicios comunes digitales, llaves en mano, de manera gratuita, a aquellas que lo quieran y lo pidan. Para esto se basa pues, en dos pilares importantes: la seguridad, los servicios de confianza, la identidad digital y la interoperabilidad. Y en interoperabilidad, pues nada, manejamos muchos datos, anualmente pues, se han superado los 85 millones de intercambios entre administraciones públicas, pero aún así queda mucho camino por recorrer. Luego hablamos hoy de datos desde diversas perspectivas. Una es que, bueno, internamente en la OCU estamos haciendo un proceso de explorar y analizar los datos corporativos. Aparte de esto, hemos analizado los datos del índice de madurez digital de los ayuntamientos de Cataluña y las corporaciones locales. Con esto hemos construido cuadros de mando, pero también ofrecemos datos abiertos a todos los ayuntamientos. Hay unos 44 datasets que cargamos ya de manera no definida, luego os puedo explicar cómo lo hacemos, para de alguna manera fomentar lo que decían mis compañeros, ¿no? La publicidad activa y la reutilización de los datos de las administraciones. Luego también hemos hecho algunas pruebas pilotos de analítica predictiva con el aspecto del servicio de atención al usuario, con datos que han sido muy interesantes. Y a nivel de interoperabilidad y de soberanía de los datos, pues también puedo daros los breves resultados de una prueba piloto que hemos hecho en el marco europeo. Y nada más, aparte de esto tenemos muchos proyectos de futuro, Data Lake, datos federados, la migración a la nube, todos proyectos que seguramente con los compañeros tendremos tema de sobra para debatir. Gracias. Bien, pues vamos a entrar un poco ya en dinámica. Sí deciros que si en principio vamos a reservar un espacio al final para preguntas y en fin, para abrir un poco de debate, pero vaya que si queréis durante el transcurso, pues levantáis la mano y vamos viendo, intentando no cortarnos, para que no perdamos el hilo, pero vaya que si queréis participar, por nuestra parte, más que abiertos a ello. Entonces, en ese sentido, y digamos, por poner con una capa meta sobre lo que vamos a hablar de los datos, porque además esta semana hemos tenido noticias interesantes en ese sentido. Yo sí que quería plantear, bueno, pues ilustrar de una novela, un clásico del cyberpunk, que ya en el 1991, o sea, fijaos si la cosa viene de largo, planteaba una hipótesis en la cual había un país en el norte de África, gobernado por una dictadura, monarquía, que el resto del mundo toleraba por sus recursos pesqueros y de hidrocarburos, ¿vale? Se produce una primavera árabe, ¿vale? O sea, se derroca, se instaura una nueva república y el dictador se fuga no ya con el tesoro, sino sobre todo con sus bases de datos y sus fuentes de datos. Por lo tanto, esta república se ve obligada a tratar con el dictador recurrentemente, cada vez que quiere cobrar impuestos, si quiere tener registro de la propiedad, si quiere, en fin, creo que entendéis los múltiples casos en los que cuando quiere hacer elecciones, quiere tener censo, etc. Entonces, con esto quiero decir también, porque en muchos casos estamos haciendo una estrategia de digitalización que va paralela a una total pérdida de soberanía, ¿no? Entonces, esto que el autor planteaba como aviso, ¿no? Un poco como Orwell o Huxley nos avisaron, al final parece ser que está siendo, más que el aviso, se lo está tomando otra gente como hoja de ruta. Entonces sí que creo que debemos tener claro también, cuando hablamos sobre todo en el caso del dato, o sea, de datos y de infraestructura digital, bueno, pues cómo lo estamos haciendo. Porque muchas veces, no sé, hablamos de la modernidad, el fetiche de la tecnología, y nos estamos metiendo en campos un poco curiosos. Y por ilustrar esto con dos casos muy sencillos, ¿vale? Por un lado pondría, no sé si os acordáis, el radar COVID, ¿vale? Que empezaron a hacerse aplicaciones a nivel gubernamental y el consorcio creado por Apple y Google lanzó una carta durísima diciendo que no quería dar ese control, que no iba a dar soporte en sus sistemas operativos móviles a las aplicaciones creadas por gobierno porque iban a ser un ataque a la privacidad. Entonces ellos sacaron su propia API
para el tema de trazabilidad. Supuestamente iba a basarse en DPT-3, que era el estándar que se había definido desde la academia y desde grupos de activistas o de ciudadanía civil organizada. Y luego con el tiempo nos hemos enterado, ¿no? Ya algunos avisamos de que la API tenía unas llamadas un poco extrañas, ¿no? Y efectivamente con la posterioridad nos hemos enterado que efectivamente el radar COVID sirvió para compartir, o sea, para que ellos recopilaran datos de movilidad y datos personales de un montón de usuarios a lo largo de todo el mundo. Casos como por ejemplo la Administración Española, al final nosotros con nuestros impuestos y demás acabamos pagando el facilitarle a empresas privadas el que hicieran una recopilación masiva de datos de nosotros mismos. Entonces, para que veáis un poco las implicaciones que esto tiene, no es un fetichismo, una cosa de frikis, que realmente tiene implicaciones muy gordas. Esta misma semana nos hemos desayunado, digamos, con que el apoyo que en principio estaba dando Elon Musk al ejército y al gobierno ucraniano mediante su red satelital de Starlink, ¿no? Para poder dar comunicación, que los rusos estaban destruyendo, ¿no? En contexto de guerra, pues ahora básicamente está empezando a ver, bueno, Elon Musk se reunió con Putin, ofreció una oferta de paz, que lógicamente Ucrania no ha aceptado, y a partir de entonces ha empezado a haber cortes de servicio en el frente y de hecho, bueno, pues ya incluso ha avisado que va a dejar de dar servicio. Entonces, para que veamos hasta qué punto es importante eso de ser soberano de la infraestructura y como capa base, efectivamente esto no lo estamos viendo mucho en los medios, será por lo que será. Entonces, bueno, por poner eso como base, para que veamos la importancia efectivamente del sustrato y porque sobre eso es donde tenemos que construir modelos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y creo que como la parte, digamos, fundamental, porque además es algo que al menos en mi experiencia, y bueno, que me lleven la contraria los compañeros, si no, uno de los primeros pasos que sería interesante es el de simplemente tener un censo de datos. Es decir, vamos a hacer una administración, vamos a trabajar con datos. Una primera aproximación es entender qué manejamos, cómo lo manejamos y cuál es su ciclo de vida. Es decir, desde la obtención, o transformación, publicación, ese mantenimiento y luego, por supuesto, incluso cuando queden obsoletos, que puede darse en determinados casos, pues efectivamente cómo los retiramos y cómo comunicamos. Entonces, en ese sentido, pues abro debate. Sé que comentáis de lo que estáis haciendo, lo que tenéis pensado hacer. A lo mejor no lo veis importante, esto es una cursilería. ¿Oye? Bueno, en el caso que tú nos estás planteando, Juan, a ver, todos tenemos que ser conscientes, de nuestra administración, de nuestras organizaciones, primero conocer qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos, ¿no? Es decir, la tecnología yo creo que en algunos casos empieza a ser ya obsoleta en nuestras organizaciones por aplicativos o bases de datos de hace muchos años y muchas veces ni siquiera la propia organización conoce o sabe qué es lo que tiene realmente, ¿no? Cuáles son las bases de datos o, por ejemplo, cuántas hojas de Excel hay en diferentes departamentos, ¿no? Que a veces también se sigue todavía gestionando cosas con ficheros Excel. Entonces yo creo que es muy importante primero la propia organización hacer un análisis de qué es lo que tiene, ¿no? Porque al final los datos son de los ciudadanos y lo que han hecho ha sido darnos a nosotros el poder de gestionar sus datos, ¿no? Como administraciones públicas y como valedores de lo público. Dicho eso, una vez que sepamos cuáles son los datos, retocarlos, quiere decir analizarlos, limpiarlos, estructurarlos, organizarlos, en la medida posible estandarizarlos o normalizarlos para desde ahí empezar de forma escalable pues, a hacer cosas con ellos, ¿no? Primero a mejorar la propia gestión de cada una de esas bases de datos, de cada uno de esos servicios públicos y luego ya jugar entre diferentes servicios dentro de la organización, entre esos antiguos silos que pudiera haber para construir, ¿no? Y entonces sí que poder dar un valor primero a la organización de cómo mejorar sus procesos y procedimientos y luego sobre todo en la medida posible si publicamos datos en abierto que terceros puedan reutilizar, ya sea un ciudadano, ciudadana o la administración. Y dentro de todo eso, claro, hace 10-15 años cuando sacábamos contratos públicos nadie ponía, o nadie prácticamente en las cláusulas de toda la información generada por el aplicativo X, que sería de una empresa X, es propiedad de la institución. Siempre no se sabía y en más de una organización ha pasado que se ha ido la empresa o ha dejado de prestar los servicios y se ha llevado la información. Y
y han tenido, digamos, pleitos judiciales, la propia administración, porque esa empresa se ha llevado todo, ya no solamente la estructura, sino el contenido, ¿no? Que es lo más preocupante. Y luego, casi cualquier administración, y yo me voy a lo local, hay determinados silos, más que silos, perdón, determinados el core de cualquier administración local, yo creo que ahora mismo son las personas, es decir, el padrón, sería una de las grandes bases de datos de un ayuntamiento, el propio territorio, que al final es todo lo que tiene que ver con el urbanismo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el ámbito tributario, ¿no? Yo creo que esas tres piezas son clave, ¿no? Y a partir de ahí, claro, sacas el que quieres llevarte algo a la nube o pones cláusulas muy claras. Y aquí en Europa, digamos que estamos yo creo, un poquito a la cabeza porque jurídicamente o normativamente intentamos protegernos en ese sentido, las administraciones públicas y la ciudadanía, pero no deja estar eso en la nube, estar en una empresa privada que es suya y veremos si no pasa algo parecido a lo que tú has dicho, por mucho que nosotros lo hayamos puesto en unas cláusulas. Al menos ser conscientes de todo eso, ¿no? Sobre todo para no caer en no poner ese tipo de cláusulas y que pase que dejas de contratar a una empresa para darte soporte y mantenimiento y se lleva el conocimiento. Horizontalmente, pues claro, todo lo que tiene que ver con la ética del uso de los datos, la responsabilidad, pues será algo que tendremos que abordar y que ya se está empezando a dilucidar en la normativa, ¿no? La directiva europea y la transposición, muy garbanceramente hecha en nuestro país, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, veremos si por ahí somos capaces de luego realmente llevar a cabo esa gobernanza del dato, como estaba hablando Fernando, y si realmente al final los responsables, entre comillas, de intentar gestionar o coordinar todo eso, podemos ir a los departamentos a preguntarles qué problemas tienen e intentar nosotros resolverlos, por ejemplo, con los datos. Bueno, pues es que se empezó así a soltar ideas y a mí me has dejado un poco porque ya no sé por dónde cogerlo, pero me quedaría con dos ideas básicas por complementar un poco a Roberto. Vamos a ver. Primero, evidentemente, tener control sobre lo que tenemos. Es decir, hablábamos de lo del inventario de datos. Nosotros en el Ayuntamiento de Valencia, para nosotros ha sido, digamos, el punto inicial de cara a la gobernanza del dato. Tener un inventario de qué datos tenemos, dónde están esos datos, si tiene modelo de datos, si son datos estructurados, si no son estructurados, cada cuánto se actualizan, para a partir de ahí poder construir y poder modelar y poder hacer uso de esos datos, ¿vale? Y bueno, y a partir de ahí todos los procesos que conllevan la gobernanza en cuanto a modelado, mantenimiento, dónde va a estar ese dato almacenado, qué usabilidad va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Temas de seguridad, temas de protección de datos. Vale. Pero me ha parecido muy interesante el tema que has dicho con respecto a los datos en la nube, la usabilidad que se le está dando en algunos casos por parte de las empresas y qué hacer las administraciones con respecto a eso. Y ahí me gustaría hacer una reflexión al respecto. Evidentemente nosotros tenemos unas funciones muy claras, lo que pasa es que, como citando a Carles Ramió, que imagino que lo habréis oído todos, en muchas ocasiones la empresa privada ya está empezando a suplantar según qué actividades que viene haciendo la administración de toda la vida. Y esto es porque la realidad del día a día manda y hay muchas cosas, muchos elementos que ya estamos haciendo con el móvil. Nosotros no utilizamos el aplicativo de la ciudad, por mucho que haya una aplicación de la ciudad donde hay un callejero y que te lleva a los... Utilizamos Google Maps, no nos engañemos. Y igual que Google Maps, utilizamos Google Calendar y estamos publicando muchas veces información que es de la propia administración en una nube que es externa y estamos dando un mogollón de información de manera gratuita. Entonces, primero que nada, habría que plantearse qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros servicios y si en algún momento vamos a empezar a reaccionar, porque puede ser que volvamos a llegar tarde, que aún estamos planteándonos cómo nos validamos y nos identificamos ante las administraciones públicas. Estábamos hablando esta mañana de eso. Utilizamos el DNI, es que el DNI aún no funciona. Es que aún estamos con esas. Es que aún estamos generando documentos en PDF sin ningún tipo de metadatos. En muchas ocasiones incluso se están escaneando documentos en la propia administración que se han generado por la propia administración.
esa es la realidad en la que nos manejamos. Y resulta que en las empresas privadas la realidad es totalmente diferente y se lleva una gestión absolutamente orientada a datos. Y no podemos competir con eso y nos va a pasar por encima. Hasta el punto, y voy un poco más allá, de que en muchas ocasiones nosotros no tenemos capacidad ni por gestión de datos, ni por la capacidad de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para mecanismos de aprendizaje inteligente, etcétera, etcétera. Que tenemos que subcontratar. Y la colaboración pública-privada está muy bien, pero en muchas ocasiones tenemos que pagar un precio. Por tanto, creo que debemos potenciar y repensar muchas de las cosas en nuestra gestión diaria en las administraciones públicas de cara a ser capaces, lo que hace Albacete, perdóname que te mencione, es decir, desde las propias administraciones ser capaces de generar servicios públicos de calidad de cosas que estén demandadas por la ciudadanía. Y la sociedad ahora mismo está en otras cosas. O sea, realmente que tengamos que estar haciendo una cola para hacer un certificado de empadronamiento es demencial, o que estamos pidiendo copias del DNI a estas alturas. Entonces, estamos hablando del gobierno de los datos cuando en muchas ocasiones estamos aún reescaneando documentos. Esa es la realidad. Entonces, sobre todo una reflexión de lo que está pasando, de qué es lo que está pasando con las empresas privadas tipo Google, tipo Facebook, que vamos a ir a ellos a subcontratarles algoritmos y van a hacerse cautivos con nuestra información. Y dentro de 4 días, y digo 4 días, acabaremos desapareciendo como organizaciones, las administraciones públicas, si seguimos así. Perdonadme que sea tan cenizo, pero es que tenía que decirlo. Astrid. Bueno, pues a ver, habéis hablado de varias cosas. La infraestructura en la nube y todo lo que es el catálogo de datos. Quizás cojo el hilo primero por la nube y luego me voy al catálogo de datos. En AOC lo que estamos haciendo es migrar la mayoría de servicios a la nube. El planning es que para el 2023 pues, las infraestructuras estén allí. Lo que hemos puesto son condiciones muy específicas, los servidores tienen que estar en el espacio económico europeo, sea de la Unión Europea o Italia, Liechtenstein, Noruega, etc. Y está muy planificado para la puesta en marcha a finales de 2023. Luego hemos puesto condiciones también, cómo se hace, ¿no? La gente de AOC, los responsables de seguridad y de servicio, pues categorizan el sistema en diferentes dimensiones, como pueden ser la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, la autenticidad, etc. Y luego esto lo ratifica un comité ejecutivo que está formado por el jefe de seguridad de la AOC y la Agencia de Ciberseguridad de Qatar. Luego el proveedor de servicios, cuando se presenta, pues debe indicar qué nivel de seguridad soporta en cada una de estas dimensiones que se han puesto en el pliego. Y además se le pide pues, la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, etc. Respecto a los datos, pues en caso de desaparecer la empresa, pues tienen la obligación de o bien traspasar los datos a quien nosotros derivamos o bien de eliminarlos. Esto por un lado. ¿Por qué migramos a la nube? Pues porque hemos visto un aumento exponencial y más después de la pandemia de los usos de transacciones electrónicas. La interoperabilidad mismo entre administraciones ha ido subiendo. Sí que es cierto lo que dice el compañero que se sigue pidiendo el DNI en algunos ayuntamientos pequeños, más que nada, que tienen pocos recursos. Que a la hora de destinar datos que ya están en poder de las administraciones, tampoco es que se lo pongamos demasiado fácil entre todos, porque si hay que pedir autorizaciones para cada procedimiento selectivo para consultar datos de los candidatos, pues ya me diréis. Aún así, la infraestructura está hecha y aquí enlazo con el tema de interoperabilidad. En AOC hacemos un poco de hub de interoperabilidad de Cataluña, estamos conectados con la plataforma de intermediación de datos y otros nodos en Estado. Intentamos impulsar el uso de eso. En el último año, pues, se ahorraron los ciudadanos de presentar unos 11 documentos al año, de media. Vemos las transacciones divididas por el número de habitantes, pues eso es lo que es. Pero sí que no estamos en
las administraciones pequeñas, las medianas, las grandes, qué uso hacen. Y al final vemos que el gran uso se concentra mucho más en las administraciones grandes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona es un súper usuario de la interoperabilidad. Así que eso nos desvirtúa un poco los resultados. Dicho esto, sí que es muy importante catalogar todos los datos, y ya no lo digo a nivel de interoperabilidad entre administraciones, sino también dentro de las corporaciones. Nosotros en AOC pues, estamos ahora incorporando gente nueva, perfiles específicos, talento alrededor de los datos, porque es muy importante también tener conocimiento de tus propios datos para poder tomar buenas decisiones y para ver si estás enfocando tus servicios donde los tienes que enfocar. Bueno, sí, para una pequeña aclaración, el problema no es la colaboración público-privada. De hecho, yo soy consultor y trabajo para administraciones públicas, o sea, no estoy en absoluto en contra, y por supuesto ni mucho menos contra la tecnología o de hecho la nube, ¿vale? O sea, la nube de hecho a nivel de gestión efectivamente ofrece unos ahorros y demás. La cuestión es quién es propietario de esa nube y realmente qué garantías podemos tener. En ese sentido, y un poco enganchando con la reflexión que hacía Fernando, si os veis, por ejemplo, Alemania, por citar a alguien europeo, sí que está empezando a tomar conciencia y de hecho a tomar acción, más aún que conciencia en estas cosas. Entonces, por ejemplo, como detectó que en su servicio sanitario se está utilizando mucho cierto sistema de mensajería muy popular, pues ahora están en proceso de migración, van a cambiar a Matrix, que es un sistema descentralizado, software libre, bajo su propia gestión, ¿vale? De manera que eso, evidentemente, cada doctor, cada funcionario puede hablar con quien sea, pero son datos, son cuestiones relativas a su servicio, que sea a través de una aplicación que es propia de la administración. Ha pasado un montón de, sobre todo hay varios ayuntamientos que ya se han pasado principalmente a Linux, pero bueno, a otras soluciones sobre las que tienen control, y de hecho incluso con Windows, o sea, siguen trabajando con Microsoft, pero tienen un acuerdo por el cual son partner Gold, de manera que el Windows que se ejecuta, o que debería ejecutarse en las máquinas de la administración alemana, no está compilado por Microsoft. Microsoft da el código, el gobierno alemán lo analiza, mira que efectivamente está libre de, en fin, cosas no interesantes, eso lo compila y eso es lo que ejecutan, ¿vale? Entonces, yo digo porque a lo mejor quizás ha sonado muy tremendista y parecía como que el problema... No, el problema no es eso. La cosa es tener efectivamente garantías, ¿no? Y dicho eso, pues seguimos avanzando. Pues Fernando también ha planteado, bueno, eso, además, datos y procesos, ¿no? Y que muchas veces tratamos como una realidad separada, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá plantearos cómo creéis que sí que podemos intentar, ¿no? Cazarlo. O sea, creo que además que estamos en el momento incluso de divulgar, ¿no? Más que, creo que a lo mejor que desde el lado técnico, pues sí se ve claro, pero al final, claro, la administración no solo tiene perfiles técnicos y demás, y esta comprensión además tiene que darse. Entonces, ¿cómo podríamos, o qué, creéis que realmente se comprende esa relación, ¿no? Que habría también, por ejemplo, a lo mejor que hacer censos de procesos y que eso además a su vez nos dé con el de datos y entrelazarlos, o no, son dos realidades distintas. ¿Cómo lo veis? Si os parece, cambiamos el orden, vamos a ir... Bueno, a ver, yo creo que hay que centrarse en el catálogo de datos, en los datos en sí, porque al final los procesos realmente hacen uso de esos datos o producen datos en base a ese origen de datos. Hay que diferenciar los datos maestros, igual que cuando llevamos bases de datos, hay que especificar cuáles son esas tablas maestras en nuestra base de datos, y a partir de ahí tener los datos que son para nosotros core, que estábamos hablando antes, lo típico, el censo de padrón, los ingresos, el territorio. Tener claro cuál es el modelo de datos de esa información, tenerla bien controlada y a partir de ahí el resto de datos que se relacionan y que vienen basados en estos. Y en ese censo sí que tienen que estar especificados los usos de esos datos. Y los usos pueden ser aplicaciones, o pueden ser modelos, o pueden ser hojas Excel, o pueden ser X cosas. Y eso al final son los procesos que están relacionados con eso. Bueno, en la misma línea que decía Fernando, ¿no? O sea, es muy importante, una vez que los tenemos identificados, repensar o volver a evaluar los procesos que en muchos casos han podido definir hace 15 o 20 años sobre un modelo analógico, ¿vale? Y ahora estamos en un mundo digital.
pero sobre todo hay que ir a esos directores y directoras de propietarios, entre comillas, de la información, de gestionar su información para que vean esto como una oportunidad, ¿no? Porque al final de lo que hablamos es que cada institución puede tener su lugar donde estén todos esos datos organizados, etcétera, pero donde cualquier director o directora, o un departamento o un técnico pueda jugar con unos datos con otros para crear otros servicios incluso con esos datos, ¿no? Es decir, eres el cambio sobre todo organizacional y que supone este tipo de políticas y de empezar a trabajar con el dato y no con los documentos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que estén bien definidos los procesos, de nuevo haber repensado cómo son esos procesos que, como repito, vienen del mundo analógico y que las reticencias que vamos a tener de los propietarios de la información realmente, que lo vean esto como una oportunidad para mejorar ese servicio, ¿no? No como algo como que tú vienes a quitarme los datos para hacer lo que a ti te da la gana, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el cambio y de nuevo volveremos a dar con una tecla que sigue siendo importantísima en las administraciones públicas. Las personas, quien van a tomar esas decisiones son las personas, ¿no? Es decir, tendremos un algoritmo, pero el algoritmo lo define una persona, lo define un grupo de personas. Es decir, que es muy importante que dentro de las organizaciones volvamos a hacer formación, volvamos a contar muy bien a todos qué es esto de los datos y que haya un equipo multidisciplinar, que las propias organizaciones sean capaces de hacer este cambio, ¿no? Ese proceso de cambio en el que vamos a estar todos inmersos sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, que no nos olvidemos que todos trabajamos en un organizado donde son las personas, donde están las personas y que las personas van a ser los que toquen, los que den la tecla para decir sí o no, o sí con estas condiciones, o venga sí, porque las posibilidades que se me abren o las ventajas de trabajar con datos son mayores que las que tengo solamente trabajando con mis cosas de tributos, pero con las mías de tributos, si hago cosas con padrón o algo con el territorio, bueno, otro gallo cantaría, ¿no? Sobre todo por posibles nuevos servicios que se puedan dar. Yo la verdad, bueno, cuando oímos hablar de transformación digital decimos que se basa en personas, procesos, tecnologías y datos. Pues aquí pondría la gobernanza del dato en el centro, y alrededor de ella pues son las personas, los procesos y la tecnología. Y al final se trata de tener las bases, la estrategia y la estructura para crear organizaciones realmente orientadas a los datos que tomen decisiones buenas en base a lo que han analizado. Y en referencia al ciclo de vida de los datos, pues para mí es importantísimo. Primero, pues planificar, cuando vamos a analizar un proyecto con una visión, pues qué datos vamos a necesitar, qué personas nos lo van a facilitar, dónde están, cómo los vamos a obtener, etcétera, planificar todo esto, que es lo responsable. Luego, crear y capturar estos datos. A veces provienen de múltiples fuentes que están dispersas en diversos formatos. En fin, todo esto también requiere un proceso de extracción y transformación de estos datos. Luego, gestionarlos, cómo almacenarlos, los procesos de acceso, etcétera, la interoperabilidad, cómo los vamos a integrar y finalmente cómo los vamos a explotar con la idea de analizar. Aquí pues, podemos centrarnos en el presente, en el hoy, o describir cómo estamos funcionando, lo que sería la analítica descriptiva, luego tienes la analítica predictiva, que te permite decir en breve tiempo cómo irás, y en el futuro pues, la perspectiva que puedes introducir preguntas, aquí si hago esto, ¿qué pasaría? Y te diría qué debes hacer, incluso la presente. Esto que para mí es clave, que sepamos dar la vuelta a nuestros sistemas de información, que los sistemas que han nacido antes de todo esto, porque en muchas organizaciones sucede, ¿no? Que ahí estamos estirando aún sistemas anticuados que no se pensaron para analizar los datos a posteriori. Pues hay que repensarlos y remodelarlos teniendo siempre el dato en el centro. Y respecto a las personas y los procesos, pues van absolutamente relacionados. Una vez que tengamos la información, convertimos los datos en información,
los procesos se pueden mejorar y simplificar. Antes os hablaba de una prueba piloto que hicimos en la ONCE de minería de procesos. Pues se trata de esto, del soporte a usuario, pues cómo podemos ahorrar pues hasta 16.000 horas, depende de qué cambios hagamos, o cuántas posibilidades tenemos de hacerlo mejor al usuario. Pues resulta que un proceso que veíamos que era para nosotros lineal tenía más de 3.000 variantes. Y todo esto al final, ¿a quién nos ayuda? Pues la tecnología, a hacerlo más rápido, a calcularlo, con lo cual volvemos al círculo. Personas, procesos, tecnologías y métricas, que es la base de la transformación digital de cualquier organización. En ese sentido, además, comentar una anécdota que seguro que todos habéis visto, ¿no? Cuando se habla del problema de las islas de datos, ¿no? Un poco lo que hablaba Roberto de la fragmentación. Y se da más la ironía, la paradoja, de que muchas estructuras, muchas instituciones, se le niega datos o acceso al compañero de al lado a la vez que se le está regalando a un externo, o sea, y se les está formateando y enviando bien. Entonces es como curioso, ¿no? En fin, la dinámica. ¿En esto, Fernando, creo que querías...? Sí, eso pasa. No, más que nada por poner también un poco en contexto de cara a la usabilidad que podemos realizar de los datos. Contar la experiencia del Ayuntamiento de Valencia. Nosotros, sobre todo a raíz de la puesta en marcha de la Agenda Urbana 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, vimos que íbamos a necesitar una gran cantidad de datos para poder evaluar eso y de cara a evaluación de políticas públicas. Lo que no queremos es volvernos locos de cara a evaluar todos esos indicadores. Queremos tener esos datos de la manera más accesible posible para poder evaluar esas políticas públicas en tiempo real. Esa la primera. Y a partir de ahí, todo lo que se nos vaya ocurriendo. Vimos que la parte inicial era precisamente crear ese inventario de datos con toda esa información que es relevante con cada uno de esos activos de datos, que además creo que es importante recalcar que dichos procedimientos son muy parecidos a los que se tienen en el ciclo de vida de software y a los que se tienen en el ciclo de vida de los archivos. Por lo tanto, los procesos de los archiveros en este caso también son muy procedentes y muy relevantes. El calendario de conservación y expurgo de los archivos documentales es prácticamente igual al calendario de conservación que puede tener un activo de datos, ¿vale? Y a partir de ahí, creando esa infraestructura de datos basado en esa base de datos, que con los metadatos necesarios podemos hacer búsquedas que nos ayuden a semánticamente construir cualquier tipo de modelo que podamos pensar, que eso le pueda servir a cualquier usuario de la propia casa, o incluso que esa infraestructura sea pública con los mecanismos de las restricciones lógicas de la protección de datos para cualquiera que quiera utilizar esa información. Creo que hay una experiencia en la Generalitat de Cataluña a este respecto, de un data lake que es de ámbito público y que yo puedo hacer ahí una serie de consultas. Hay una experiencia también en el Ayuntamiento de Valencia en estadística, solo con datos estadísticos que están un poco cocinados. Nosotros queremos ir un poco más allá, datos en crudo, para poder hacer información, o sea, poder tener información lo más desagregada posible para hacer cualquier tipo de modelo lo más potente posible y lo más real posible. Quería sobre todo poner en valor la usabilidad en las organizaciones de todo, porque muchas veces se habla de datos, pero queda como muy... ¿Pero esto para qué lo quiero? ¿Esto para qué lo necesito? Sí, yo quería bajar un poco aterrizar un poco en dos casos prácticos en Alcobendas. Acabamos de comenzar ahora un proyecto de un lago de datos, de un data lake, que tiene que ver con todo lo que se va a mover y todos los datos que vamos a ser capaces de recopilar con temas de movilidad, ¿no? Sobre todo para reforzar el proyecto de zona de bajas emisiones en Alcobendas, y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Es decir, se va a construir un data lake, un lago de datos, donde diferentes organismos o empresas, incluido el propio ayuntamiento, vamos a abordar los datos de una forma concreta para ver si entre todos somos luego capaces de reutilizarlo y focalizarlo hacia el tema del proyecto de zonas de bajas emisiones. Y luego, por otro lado, algo que puede pasar, y no lo digo como algo negativo, pero que también es algo positivo, que ya las empresas están ofreciendo servicios a los propios ciudadanos, a las propias administraciones públicas, sin contar con las administraciones públicas. Acabamos de lanzar nosotros, y lo vamos a hacer público en los próximos días, una visualización de la calidad del aire en Alcobendas, ¿vale? No hay ningún dato propiedad del ayuntamiento en ese cuadro, ¿vale?
se cogen los datos que tiene la Comunidad de Madrid en una estación que está ubicada en un parque de Alcobendas, pero que es propiedad de la Comunidad de Madrid de ellos, se cogen los datos de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología y se cogen los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Con eso una empresa privada ha sido capaz de mostrarnos cómo es la calidad del aire en Alcobendas, no solamente en el presente, sino en las próximas 48 horas, e incluso con los datos de la Comunidad de Madrid, que es una administración pública, pero son datos de la Comunidad de Madrid, de los últimos 15 años, ¿no? No nos ha costado ni un duro, ni un euro al ayuntamiento, ha sido gracias a la colaboración, pero ese producto que ha sido para Alcobendas se lo van a poder vender, entre comillas, a cualquier municipio, en este caso de la Comunidad de Madrid, porque ya saben contra qué bases de datos al azar y ni siquiera tienen los datos el propio ayuntamiento, ¿no? Y no lo veo como algo negativo, que decir que la colaboración público-privada está ahí para utilizar. Este es un caso, ¿no? Sin tener que contar con datos del propio ayuntamiento, sí tienen datos de la ciudad y te pueden mostrar, o en este caso te pueden ofrecer un servicio que al final repercute directamente en la ciudadanía, que es conocer cuál es el estado de la calidad de aire de la ciudad, incluso cómo va a ser en los próximos días, ¿no? Bueno, desde la OP, hace ya unos años que pusimos a disposición de todos los ayuntamientos, los entes locales, 247, los datasets en abierto, llamamos el portal de datos abiertos de local, que está federado desde Cataluña y pues se han publicado más de 44 puntos diferentes. Justamente me ha hecho pensar en la calidad del aire, ha sido uno de los últimos que hemos añadido. Además, esto se lo cargamos a través de operaciones de extracción, transformación y carga de servicios que utilizan de la OP, pero también de transferencias de datos tanto estatales como gubernamentales. Y ellos no tienen ningún esfuerzo, pues se lo encuentran ahí y está a disposición de las empresas para que lo utilicen y lo analicen. Aparte de esto, pues hay unos 40 ayuntamientos aproximadamente que ya han publicado más de 500 conjuntos de datos propios, lo hacen a través de la solución CICA. Y también hay la voluntad de que se son los Next Generation y junto con la Generalitat de Cataluña de crear un data lake que englobe todo, tanto los datos de la comunidad como del mundo local, y que podamos relacionarnos con los ODS. Es un proyecto en este momento, se está adaptando lo que es la memoria. Lo único que los data lakes, pues, como que eran volúmenes de datos y de variedades muy distintas, pues de nuevo es muy importante catalogarlos muy bien y definir muy bien a dónde queremos llegar, si no ponemos el riesgo de tener ahí más que un lago, un pantano. Pues como nos queda nada más... Habéis comentado también lo de los servicios proactivos. Aquí lo que estamos viendo es que poder ofrecer servicios proactivos mediante el consentimiento del usuario. Está usando por su carpeta ciudadana o está entrando en el módulo de trámites de un ayuntamiento, porque puedan salir determinados avisos y el usuario lo consigue y lo permite. Ya está, perdón. Bueno, pues aprovechando que nos quedan unos 15 minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervención, o si no, podemos seguir, pero vaya, si alguien tiene sobre lo que hemos ido comentando o algo que, digamos, que esperaba llevarse de la mesa y que a lo mejor no hemos tratado. Y si no, le lanzamos nosotros preguntas para que se nos despierten a los personas que están escuchando. Nosotros comentamos cuando estábamos preparando la mesa, cuando Juan nos llamó, ¿no? Incluso el que yo a veces me he planteado no en mi institución, pero sí que es algo que se te pasa por la cabeza, ¿no? A todos nos cuesta mucho cuando hablamos de transformación de realmente decir que estamos transformando, si estamos pudiendo realmente hacerlo, ¿no? Por todos los impedimentos que nos encontramos con personas, con juristas, con no juristas pero propietarios de la información, y yo incluso a veces me he planteado, y yo quería hacer una pregunta, si me deja Juan, ¿qué creéis que es mejor? Si transformar las organizaciones o directamente inmolarlas y empezar desde cero del mundo digital. ¿Algún valiente o valiente?
Es verdad, es decir, nos cuesta tanto transformarnos o tardamos tanto tiempo que a veces digo, yo creo que deberíamos empezar desde cero, ¿no? Crear una ciudad, no sé si hay en la España vacía, y crear una ciudad nueva y con esas ideas que traernos a los mejores de un sitio y otro y crear algo que del mundo digital o directamente de forma nativa digital fuera así, ¿no? Porque es decir, lo que contamos y lo que estamos diciendo es muy difícil llevarlo en nuestras organizaciones y a veces algunos, pues no sé, Fernando, pero algunos nos ven como tú eres el de, te ponen la etiqueta, tú eres el de la transparencia o el de los datos y asuntos internos. O asuntos internos, como dice él. Y aquí es clave también el liderazgo político para llevar a cabo este tipo de políticas, ¿no? Porque esas fuerzas que hay en determinados lugares, en esos hilos de información, no se rompen porque haya un jefe que detrás pregunte, oye, pásame los datos o déjame abrir, déjame conectarme a tu base de datos, sino porque directamente haya una orden directa de la máxima responsable de la institución, que en un ayuntamiento es un alcalde o una alcaldesa, que lo permita y lo quiera hacer, porque nos encontramos con muchos problemas. Y no quiero decirnos nada del ámbito tributario, donde ellos se escudan una y otra vez con la ley tributaria y es imposible, según ellos, el poder toserles para intentar conseguir datos, ¿no? Pero si no vamos a publicar datos de las personas me refiero a datos personales, sino lo que queremos es tener datos, porque ya lo están sacando otros, de cuál es la zona de tu barrio o tu distrito, que más gana uno, que más gana el otro, es decir, o aquí, incluso a quién han votado en un barrio, ¿no? Es decir, y si no lo hacemos nosotros desde dentro, van a venir los de fuera y no lo van a hacer. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes los funcionarios y funcionarias de que nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Y convencer a nuestros directores y a nuestros líderes políticos que este es el camino y que la próxima legislatura, o si queremos cumplir los ODS, que en muchos casos tendremos que saber y conocer los datos para poder decidir, primero, a tomar decisiones si queremos hacer algo a futuro, o darnos cuenta si lo que estamos haciendo está bien, está mal o está regular. Porque si no, es que pasa el tiempo y como no pasa nada si se hacen mal las cosas, pues seguimos todos así. Y seguimos hablando de lo mismo y no avanzamos. Sí, lo curioso de esto es que además parece que a las administraciones públicas siempre se nos considera como el gran hermano. Como en la película esta de 1984, que nos están controlando, las administraciones nos controlan, pero no tenemos ningún problema en darle la información a Google. Tráfico en tiempo real. Vamos a poner una geolocalización a cada coche. No, hombre, no. Estamos invadiendo la privacidad de los ciudadanos. Dice Google, pues no pasa nada, ya lo pongo yo. Esa es la realidad. Entonces, claro, en fin, que es muy crudo y sabemos que la privacidad de la ciudadanía es un tema a tener muy en cuenta, pero sobre todo de cara a las reticencias de la utilización interna, que siempre están los cancerberos de esta información es mía y es que yo no me hago responsable de lo que tú luego puedes hacer con esa información, pero si son datos públicos, si mientras que no hayan datos personales, al final es información que viene en beneficio de la ciudadanía. Al final, coger la información que realmente tenga privacidad, tenga carácter de privacidad, es que es muy pequeña. Si empezamos a hacer un análisis, estamos hablando de un 3 o un 4% de la información que se maneja en las administraciones públicas. Otra cosa es que, evidentemente, si cogemos el censo y queremos hacer una agregación de personas mayores de 90 años y las geolocalizamos, pues aunque no pongan nombre y apellido, sabes que hay una señora mayor que vive sola en un barrio y eso no lo puedes publicar. Hay que tener cuidado con el tratamiento de estos datos. Pero sobre todo es importante este cambio de cultura de entender que en las organizaciones esos datos revierten para la mejora continua tuya. Y luego un elemento que ya se está utilizando por ahí y que creo que es muy importante, sobre todo de cara a la concienciación por parte de las organizaciones del uso de los datos para la predicción. Es decir, la única manera de predecir el futuro, y se han construido hasta modelos para saber cuántas personas van a venir dentro de un año a atención ciudadana, para saber cuántas personas tengo que tener en la cola para atender, es mediante modelos predictivos basados en datos. Y eso ya se puede hacer. Con lo cual, tenemos que potenciar y facilitar por parte de cada uno de los servicios la compartición de los datos precisamente para servicios públicos de calidad. Bien. Un segundo, hace que hay... Hay una pregunta del público. Perdona, no sé si me oye. Sí. En relación a lo que decías de compartir los datos y ofrecer servicios proactivos a los ciudadanos de las
comentaba, que claro, hay que tener el consentimiento y en cambio Google lo hace y no tiene ningún consentimiento, es como muy frustrante, ¿no? Entonces nosotros en Cataluña lo que hemos hecho es que la normativa de protección de datos hace que pase eso que decís vosotros, pero pone una coletilla y es que puedes ofrecer servicios proactivos sin el consentimiento siempre que una ley te autorice. Pues hemos hecho una ley. Entonces en el ámbito de la actividad económica hemos hecho una ley para hacer otras muchas cosas, ¿no? Para facilitar visiones 168 de grado, la aportación de datos únicos, una única vez, etc. Pero hemos puesto en esa ley que todas las administraciones públicas catalanas podemos ofrecer servicios proactivos a los titulares de esas actividades económicas, precisamente utilizando los datos que ya tenemos. Porque claro, una cosa es el uso interno, que perdona que llega otra vez y no sé cómo te llamas, el ponente del medio. Fernando. Perdón. Pero una cosa es usar los datos internamente para esa planificación, que es súper interesante, súper útil hacerlo, para detectar estas puntas, que en julio se muere el mundo, ¿no? Todo el mundo se va de vacaciones y te lleva todos los papeles a la administración, lo hacen todos los trámites y tienes unos picos horribles, pues ya sabes que en qué momento necesitas gente. Pero la otra es ofrecer esos servicios afuera, entonces para afuera, para hacerlo hacia los clientes, necesitas esta consentimiento que decías, o una ley que te autorice a hacerlo sin consentimiento, a no ser que luego evidentemente puedes titular decirte que no necesites más de ese servicio. Lo digo por si ayuda a resolver el problema. Nosotros lo hemos hecho así porque estamos frustradísimos de que constantemente Google hiciera este ofrecimiento de servicios operativos y nosotros desde la administración, con los datos que son nuestros, no pudiéramos hacerlo, ¿no? Por eso lo hemos resuelto de esta forma. No, me gusta mucho tu idea porque es a grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? Tenemos que aprender, ¿no? ¿Os imagináis un padre con una madre llega a empadronarse al municipio y en ese momento en la pantalla del ordenador le ponemos 40 páginas, como hace Google o Facebook, y le decimos aquí al final, si quiere que el ayuntamiento, como se va a empadronar por primera vez aquí en el ayuntamiento, Léase las condiciones. Léase las condiciones, el trabajador público, mira, aquí están las condiciones, yo si quieres lo puedo mandar por correo electrónico, aquí nos dice aceptar, firma biométrica o verbal, y en ese momento ahí ya es, esto es para que el ayuntamiento le pueda dar un servicio público de calidad a usted como nuevo ciudadano o ciudadana del municipio X. ¿Ya está? Ya está. No se fía. En ese momento, ¿lo dais? Y ya tenemos el paraguas. Bueno, de hecho, tendrías que conseguir que en la ley 39 o cualquiera que lo hicieran ya para todos, porque al final es una necesidad que tenemos todos. Entonces, bueno, quiero decir que lo resolvimos así porque era frustrante. Entonces, con la normativa actual, que ese es el marco jurídico que tenemos, pues lo resolvimos de esta manera. ¿Astrid? ¿Astrid? Sí, es que no he escuchado bien lo que han dicho desde el público, así que no. Y no he entrado antes de la pregunta, Pero he leído, pero no sé qué han preguntado. pues intentando conectar con lo que decíais y demás, y una cosa que planteaba Fernando, tenemos dos formas, digamos, de conocer desde el punto de vista de los datos realidades. Una es efectivamente pues el engancharnos a todo un GPS con un móvil. Otra también es simplemente por volumen. Es decir, con datos que en un momento dado fueran anónimos, porque el sensor o la forma de captación, digamos, ya no se asocian, cuando tenemos suficiente volumen, sí que podemos realizar predicciones. De otra manera que se tiene que jugar. ¿Qué ocurre? Claro que todo eso va en contra pues, de esos lagos, ¿no? Esas pequeñas parcelitas de datos que nos hacemos. Pero ahí sería también una manera muy interesante de precisamente pues, a la hora de realizar cálculos predictivos, el poder, bueno, no solo predictivos, también en actuaciones incluso, poder realmente sacar riqueza de esos datos, ¿no? O sea, sacar mínimo información, incluso hasta sabiduría, ¿no? En ese sentido, además, y digo porque sí que es verdad que no hemos sacado el tema de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el peligro de esa acumulación de datos que se da es que precisamente va a llegar un momento en que estas grandes empresas no solo ya es que vayan a dar servicios, que la administración no puede, es que simplemente van a poder hacer planificación mejor de lo que la propia administración tiene, precisamente porque no tenemos ese fondo de armario de datos. Y tened en cuenta que ahí pasa una cosa. Se está hablando mucho de las redes neuronales a secas, pero hay también ciertos tipos de redes neuronales, por ejemplo, son las redes neuronales adversariales, que son redes neuronales diseñadas para engañar a otras redes neuronales. Entonces, por ejemplo, tú tienes una cámara que hace reconocimiento facial con una red neuronal
y diseñas una red neuronal para cómo tengo que maquillarme o cómo tengo que vestirme, etcétera, para que engañe, ¿vale? En ese sentido, además, con reconocimiento de imágenes y demás, hay bastante hecho. Entonces, plantearos el punto de que en un momento puede llegar a ser el caso, porque además ya se está ofreciendo a algunos ayuntamientos, en el que una gran tecnológica le ofrece al ayuntamiento, oye, con tus datos, por ejemplo, sociales y demás, yo te resuelvo la resolución de ayudas y de expedientes, por ejemplo, de asuntos sociales. Para ti como ayuntamiento, como institución, es ciertamente opaco el cómo lo hacen, incluso el resultado. Puede que llegue un momento en que haya determinadas resoluciones que a ti hasta te suenen, que no van por la línea correcta, pero no vas a tener las herramientas y los datos como para negarlos, y de hecho incluso van a poderte diseñarte decisiones o cómo hacerte decisiones que precisamente te engañen a cómo digamos, con el muestreo que tienes en el caso de que incluso hagas algo. Entonces, la verdad es que bueno, es también algo a tener en cuenta y, o sea, creo que me ha enganchado con Roberto. Por eso no nos podemos permitir la cerilla, ¿no? Sí, la verdad es que pues, iba a hablar, iba a decir Sí, a ti. Bueno, esto que has dicho relativo al Big Data, lógicamente cuanto más volumen, mejor, ¿no? Para analizarlo se pueda minimizar fácil y sacar patrones, pero sí que hay riesgos. Luego, lo que iba a decir es que siento que la ciudadanía cada vez confía menos en lo que hacemos las administraciones con sus datos, y que aquí solo dan 2 pinceladas de lo que puede llegar a ser el futuro. Hemos participado en un proyecto europeo porque la Unión Europea justamente está trabajando en fortalecer los mecanismos de intercambio de datos entre fronteras, entre países europeos y también en lo que es la identidad digital europea. Entonces aquí esto cambia absolutamente el paradigma que conocemos. Nosotros tenemos nuestros datos en nuestra cartera digital, en nuestro móvil, y decidimos qué mostramos con quién y cuándo. Por ejemplo, ahora que tenemos más de 18 años, igual solo podemos, si queremos, solo activamos la verificación, que se muestra el atributo, que somos mayores de 18 años, sin mostrar que vivimos en tal calle o en tal ciudad. Esto puede ser muy interesante, porque al final los datos no están por ahí diseminados en bases de datos de muchas administraciones, los tienes tú, eres el propietario de tus datos, simplemente están cifrados y lo que está en la red es el resultado del cifrado del conjunto de atributos de tus datos. Y todos tenemos una copia de ese identificador único, con lo cual, si tú lo tocas, va a cambiar y nos vamos a dar cuenta. Es un nuevo sistema que retorna de alguna manera la confianza del ciudadano en que nadie está utilizando mis datos. Si yo no quiero, si yo no los muestro, yo no les sigo compartiendo. Simplemente al contrario, si hay intercambio de datos, pues también es posible bajo este nuevo infraestructura, arquitectura, etc. Me acuerdo sobre la diana, pero y con esto... Es un segundo, es que no iba a hablar, pero es que me parece, yo estoy hablando de datos, la gobernanza, el análisis, el resultado, todavía a la tierra yo no he llegado, pero la interoperabilidad es una pesadilla. Obtener datos de una administración es una pesadilla. Yo para obtener datos tengo que cambiar las ordenanzas, las bases, las solicitudes, pedir autorización o consentimiento, no me dan datos porque no soy municipio. Quiero decir, habláis de la interoperabilidad, a mí me parece maravillosa, pero no es efectiva. ¿O será que somos los ayuntamientos más juntos algunos? Porque llevamos trabajando los datos. Fenomenal. Nosotros miramos, pero realmente, y está muy bien, pero sois capaces, habéis hablado de todo 10 años trabajando. ¿Habéis reasignado, por ejemplo, os ha servido para reasignar empleados? Contratar más, sí, pero reasignar, cambiar la gestión de los servicios. O sea, lo que quiere decir es que está muy bien los datos, sabemos las colas y nos hacen muchas colas. O, por ejemplo, el empadronamiento, no hay que pedirlo porque ya lo podemos conseguir de otras organizaciones. Curiosamente se está pidiendo y ponemos buzones para sacar el empadronamiento. Maravilloso, las colas. Así estudiamos los datos, a ver quién dice que se vaya uno del registro y se vaya a otro sitio. O sea, está muy bien el análisis de datos, la gobernanza de datos, pero que quiere poner la eficiencia, los gases, al final todo pues puede acabar en una subvención para ventanas o una subvención. Quiero decir, a la hora de la verdad, 10 años trabajando y en qué habéis cambiado la gestión que no quería el político que en ese momento ha salido. Yo esto es lo que tengo, la interoperabilidad funciona, pues a mí no me funciona. No será que no quiero, es que no consigo, o es una pesadilla conseguir datos. Igual porque tenemos 18 nodos de la administración.
administración del Estado no es por nada, pero yo creo que una administración basta. Un poquito, si yo tengo que mandarle mis presupuestos, tengo que mandarle mis bases para conseguir que la Tesorería General de la Seguridad Social, a ver si tiene dotación o no y demás, hombre, se llama un poquito es una pesadilla. Yo entonces está muy bien los datos, pero no podemos ni obtener datos. O sea, es una pesadilla. Y habláis, como lleváis 10 años y esto a mí me parece una pesadilla. Maravilloso sí, trabajar sí, pero creo que es que están ya en un momento que yo creo que las pequeñas administraciones o medianas, vamos, no sé, debemos estar en el luz, porque es una pesadilla. La relación y el uso de los datos. Es que no podemos usar todavía el INE, conseguir datos del INE, que alguien me lo explique, porque yo he tenido que mandar un mail. He tenido que mandar un mail y me dice, Hacienda, me dice, ah, no, para eso tienes que pedir una no oposición. Pero si es de oficio, que es una sanción. O sea, es una pesadilla. No sé, será que yo soy la más tonta. Pero en Euskadi pone el INE no da datos. El Estado no, que los municipios no tenemos, y entonces con la Hacienda estatal, puede ser que necesitemos, las deudas no serán por Euskadi. Pues no es por nada, pero no me los da. Dicen que los municipios no, todos nos los deniegan. Hombre, todos maravillosos serán otros municipios. Para mí una pesadilla, eso es solo la interoperabilidad. Ya no hablemos de la gestión, que es lo de ASIMA. Hombre, está muy bien lo de las colas, que nos saca uno de la Oficina de Asistencia Material de Recursos y va a los sitios, ya te lo contaré yo. Contratarás otro para el otro lado y seguirás sabiendo que hay colas. Si el político quiere poner buzones, llenar, está muy bien lo de las Smart City. Pero la gestión de los servicios no creo que redunde, harás un servicio más. Pero no tengo tan claro, o sea, la gestión política por un lado, la gestión de los datos por otro, conseguirlo es una pesadilla. Ya metes la cuestión, la ley, como que la ley, si la mitad son de la oposición. O sea, yo no sé si es que en cada sitio, es verdad que yo cuando los conseguía directamente de la administración del Estado no me ponía pena. Ahora es imposible. O sea, es una pesadilla, que es ingente el trabajo. Entonces, obtener datos, base de datos, no es lo mismo. Los datos, la Open Data, vamos, y tener datos en abierto, que los datos internos. Hombre, claro que tenemos que tener bases de datos importantes. Son dos cosas diferentes. O sea, no sé, yo es que os veo bien maravilloso todo esto, pero empieza yo soy ya divertido, perdón. Pero es que, claro, muy oportuno. Una relación pequeña con unos problemas, bueno, no tan pequeñas, pero vamos. Y perdona no podamos desarrollarte una respuesta además, si quieres, bueno, en otro momento. Una respuesta que sí nos vale y nos vale para todo es, mírate lo que es nuestro esquema nacional de interoperabilidad y nuestro esquema nacional de seguridad y luego compara lo que estamos haciendo y vas a ver que son leyes que están además muy bien, son técnicamente muy buenas, pero que están todavía, ¿no? Le preguntaban a Gandhi que qué le parecía la democracia abierta y transparente y él dijo que le parecía una gran idea, que cuando ejercíamos. Pues en este caso es lo mismo, ya digo, está publicado en el BOE de hace tiempo. Con esto, lamentablemente, o sea, yo por mí me quedaría aquí semanas, pero nos hemos quedado sin tiempo y entonces simplemente, bueno, agradecer a Novagov el espacio, espero que os hayáis llevado algo. Sí que eso, creo que, bueno, que dentro del mensaje en cierta parte apocalíptico también hay soluciones, ¿vale? Lo dejamos para la siguiente o seguimos hablando en otro espacio. Afortunadamente, no hace falta depender del físico para seguir haciéndolo. Muchísimas gracias.